Buenas noches, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. El día de hoy vamos a con nuestros casos clínicos que estuvimos viendo la semana pasada. Es como habíamos visto la semana pasada, pues estamos viendo casos clínicos, viendo qué abordaje harían, dónde harían la incisión, si harían osteotomía, si harían odontosección, si dónde harían su palanca, si levantan colgajo, si no levantan colgajo. Entonces vamos a continuar y espero que igual haya participación por parte de ustedes, igual como les dije, si tienen casos clínicos suyos que hayan hecho o que vayan a hacer, pueden compartirlos aquí y aquí opinamos entre todos los doctores que estamos presentes respecto a los casos. Entonces vamos a empezar con este caso clínico, que este caso clínico pues es un paciente joven. em, es una cirugía de terceros molares que se van a realizar porque el paciente acabó su tratamiento de ortodoncia. Entonces tenemos, por indicación ortodóntica, se envió el retiro de los cuatro terceros molares. Entonces, ¿creen que esta es una cirugía sencilla, que es una cirugía compleja? Abren colgajo, hacen osteotomía. Si alguien desea participar, pueden participar hablando o colocando su opinión en el chat que tenemos aquí en Zoom. Buenas noches, saludo para usted y los demás doctores. Buenas noches, doctor, qué gusto. En ese caso creo que ahí se complicaría el superior, uno de los superiores que está más, parece que está más retenido y con hueso en la parte oclusal. Ahora los de abajo hay que ver en boca cómo están, si están bajo mucosa y hay que hacer algún tipo de incisión. Le digo, siempre quizás en terceros molares para evitar esas complicaciones, cuando la corona no está muy al descubierto, ahí hicieron un poquito de osteotomía vestibular para liberar un poco en los inferiores. Ahora, creo que en ese caso el superior es el más complejo. El 18. Ajá. No me ubico mucho en los números, pero bueno, mirándolo así de frente, 18 sí, Sí. en ese caso. Entonces abriría colgajo y haría osteotomía en los cuatro, Si están bajo mucosa, sí. No, no sé el 38 cómo estará en boca. porque está bien Pero, pegadito a la rama. claro, pero igual, en los inferiores, siempre porque ese hueso está un poquito más condensado y demás. Pero bueno, un paciente joven también, sí, habría colgado, hiciera un poquito de osteotomía vestibular y ahí hiciera palanca y extranjero. ¿Qué colgajo abriría usted? ¿Un triangular, un Por marginal? ejemplo, hoy le voy a mostrar un caso clínico que hice hace unas horas atrás, Ya, el último caso del día de hoy. Intenté hacer el colgajo que vimos anteriormente, que era con una componente distal hacia vestibular y marginal alrededor del 7. ya, Pero bueno, en los inferiores, el normal, con una componente vestibular como le gusta a usted, pudiera ser. ya. Perfecto. Entonces vamos a ver cómo haríamos aquí. Pues en este caso, no sé si pueden apreciar que en la pieza número 18 vemos como que si solo fuera una corona y no vemos la raíz. Entonces muchas veces esto se puede llegar a confundir y a veces creemos que el diente no está formado completamente la raíz. Pero ¿en qué me fijo yo? En que en el 28, en el 38 y en el 48 yo tengo ya formada la raíz casi completamente, solo falta el cierre apical. ¿Qué significa esto? Que este diente se encuentra atravesado, es decir, generalmente la corona está hacia palatino
o está hacia vestibular y por eso no podemos ver la raíz y eso nos va a complicar, como dijo el doctor, un poquito la cirugía. Aparte, ven todo esto que vemos aquí. Hay muchísimo hueso, hay bastante cortical ósea y la cercanía que tenemos con el seno y no sabemos cómo está la raíz en relación con el seno. Entonces, por ejemplo, en esta 28, si ven esta sombra que viene así, veo que hay continuidad de la cortical a nivel del seno. Entonces, aunque esté arriba y se vea como en relación, es menos probable que este se me comunique porque estoy viendo que hay continuidad en la cortical. Entonces, para la pieza número 18, pues yo decidí, como vi que estaba así, yo decidí abrirme un campo amplio y dije, si se comunica, pues tengo un colgajo para cerrar la comunicación. Entonces me abrí eh, un colgajo angular o triangular con una componente siempre haciendo distal de la tuberosidad y un componente casi en la parte media del segundo molar. Entonces, ¿qué hice luego? Realicé una osteotomía. En este caso tuve que realizar una osteotomía grande porque, como les digo, el diente se encuentra atravesado. Por eso es que yo no veo la raíz. Abrí una componente, hice osteotomía, una osteotomía grande, porque aunque el diente no esté formado completamente, es y no esté fijo, si yo intento luxar, yo tengo que quitar todas las trabas mecánicas que tenga. Entonces aquí sí desgasté bastante hueso con mi pieza de mano. Y en esta zona me hice una palanca y salió el diente hacia vestibular. De ahí, en cambio, como vemos que está en cambio distangulado, que en los superiores eso es lo mejor porque no está impactado. Aquí abrimos, igual tocó abrir un colgajo porque está bajo la encía. Abrí un colgajo en distal de la tuberosidad y seguí con un colgajo marginal, decolando hasta la papila del primer molar, entre el primer molar y el segundo molar. Hice osteotomía también porque no estaba la corona expuesta. Hice osteotomía para exponer la corona, para quitar el techo para que salga el diente. Me hice una palanca con mi elevador en la porción mesial y salió nuestra pieza número 28. En la pieza número 48, vemos que está un poquito impactada con el segundo molar, vemos que se encuentra también en relación un poquito dentro de la rama, este se encontraba debajo de la encía, entonces dice mi colgajo igual triangular. Como es un paciente joven, pues lo que hice fue quitar un poquito de hueso en vestibular para hacerme una palanca en distal. Y no salió el diente cuando le hice palanca, entonces para no ejercer presión excesiva en el segundo molar, hice una odontosección y salió el tercer molar. Y de ahí es la pieza número 38, pues esta estaba ya, esta sí estaba en boca, ¿qué hice? Cuando las veo que están en boca, pues lo que hice fue decolar. Me hice, como ven aquí en mesial, tiene un buen espacio para yo realizarme una palanca para hacer un punto de apoyo. Hice un punto de apoyo y el tercer molar salió sin yo tener que levantar ningún colgajo. Entonces, como les había mostrado el video la vez anterior, es como que si yo veo que están en boca, que es un paciente joven, antes de levantar un colgajo, pues yo decolo y trato de luxarlo y veo que si el diente va a salir, pues lo saco sin realizar un colgajo, pero si veo que el diente no va a salir, no paso trabajo y levanto un colgajo, un poquito de ostotomía, veo si sale, si no sale, hago odontosección. Vamos con el caso que nos mandó el doctor. Como pueden ver, sí pueden ver, ¿verdad? La radiografía que les estoy compartiendo del caso que realizó hoy el doctor.
y nos envió que ha realizado la extracción de la 18 y la 48. Aparentemente se ve que es un paciente relativamente joven. Radiográficamente se ve como que tuviera no, dos raíces y un poquito curvas, pero como fusionadas. Entonces, Profe, disculpa, no, no se ve, no se ve. no se ve el caso. No, el re- está puesto otro caso diferente. Ya, entonces vamos a ver y que igual em, este es el otro caso. Entonces vamos a copiar aquí. Ahí se ve. Sí, ahora sí se ve. Entonces, doctor, sí nos podría contar cómo fue que realizó usted su odontosección, su osteotomía. Ya, este caso me llega hoy eh, y lo complejo de esto es que el paciente llega con dolor. Aparentemente mucosa inflamada. Hay una imagen de la foto intraoral de cómo llega. ¿Qué pasa? Que en algún momento hace como una especie de pericoronaritis, pero sin esos síntomas grandes de una pericoronaritis, con donde no está muy enrojecida la mucosa, pero sí en esos primeros estadios de una pericoronaritis, donde se inflama la mucosa superior y contacta con el tercer molar superior que ya está brotado y en boca. ¿Y cuántos Eh, años tiene el paciente? una paciente de 18 años, Una paciente sí, joven. joven. Eh, Querían retirarse porque ya viene fin de año, está libre del colegio y no pasar estas épocas con él. Entonces, eh, retiro. El de arriba, como en boca, no hubo que hacer ningún tipo de colgado ni ochectomía, solo elevador hacia mesial y hacia distal salió completo la corona. Un minuto, 2 minutos. Bueno, nada, eso y ya. Ahora, el inferior. Sí hice mi incisión, como le expliqué, una componente vestibular distal y marginal alrededor del 7. Ya, Decolé, expuse toda esa tabla vestibular y hice osteotomía. Osteotomía en la parte lateral y distal. ya, Me hice mi muequita en la parte anterior, en mesial. Ahí introduje el elevador y salió completico hacia distal. Hacia distal no, fue saliendo poco a poco. Hacia distal no salió. al- Ajá, creo que luxó mucho más desde vestibular. En esa pared vestibular hacia entre vestibular y el diente, ahí luxó y salió. Y salió idéntico al molar 38 porque en radiografía no se ve con con dos raíces, pero es idéntico al 38 con dos raíces, con una curvatura en esa raíz mesial, pero sí salieron completos. Y la sutura tuve que quitar un poquito de esa mucosa que se veía inflamada, y como usted comentó en la clase anterior, un punto en la parte anterior para afrontar bien la herida y que no se introduzca alimento, y un puntico un poquito más distal y listo. Ahora, en estos casos, yo le pongo un poquito de clorexidina en gel con fibrina, con esponjostán, algo así se llama. Embadurno el mismo esponjostán en ese gel de clorexidina, pongo en el alveolo y suturo. Listo, eso. ¿Y cómo le ha ido con los resultados en la colocación de la clorexidina dentro del alveolo? Si puede compartir su experiencia con con los Sí, demás doctores. el problema es, a ver, como tal, no hago un estudio, no he hecho un estudio. En Cuba sí lo hacíamos porque igual era docente. Y íbamos llevando casos como un trabajo cuasi experimental, donde un grupo de pacientes donde no se aplicaba y en otros que sí. Ahora, acá solo lo hago prácticamente.
¿Qué pasa? He visto que en pacientes con pericoronitis, y se lo comentaba al profesor que nos dio la conferencia de Perú, en pacientes con antecedentes de pericoronitis o en este caso que están con síntomas previos, la recuperación no es tan factible. Siempre hay síntomas, un poquito de malestar, que en otro paciente que no tiene ningún tipo de síntoma. Entonces, en estos casos pongo ese Pomostan con, dentro del alveolo con gel de clorexidina y la recuperación es mucho mejor. Me hubiese gustado infiltrar quizás un poquito de la dexametasona mesial de 7, pero en este momento no tenía, pero bueno, vamos a ver cómo evoluciona porque es un caso de ahorita, hace unas 2 horas más o menos. Perfecto. Está muy bien, doctor. Gracias por compartir el caso con nosotros. Como vemos, radiográficamente, este diente se ve como que estuviera en cavidad oral y en la foto que nos muestra el doctor, pues se encuentra retenido, se encuentra debajo de la encía. Como dijo el doctor, este diente, pues la palanca que él usó fue en vestibular. ¿Por qué? Porque si yo uso una palanca en mesial, el diente sale hacia distal, pero como pueden ver, en este caso, hacia distal se encuentra la rama. Entonces es lo que yo les había mencionado. Podemos usar punto de apoyo en mesial, podemos usar punto de apoyo en vestibular, que en vestibular es lo que hacemos cuando es ese punto de apoyo que nos hacemos con el camino ese que nos hacemos con la fresa entre el diente y el hueso. Y lo sacamos como haciendo una palanca de rotación y el diente sale en sentido oclusal, porque si yo me pongo a hacer solo palanca hacia distal, no va a salir el diente a menos que le saque todo un pedazo de la corona distal. Entonces es muy importante que nosotros sepamos de encontrar el punto de apoyo. Sí, sobre todo eso es lo más importante cuando hacemos exodoncias. Encontrar el punto de apoyo, dónde luxar nuestro diente, dónde hacer apoyo para que nuestra piecita salga. Ya, damos con otro caso. Entonces igual tenemos este caso. Es un paciente relativamente joven. Es un paciente que estaba atravesando su tratamiento de ortodoncia, paciente de 18 años, que refiere dolor por los terceros molares inferiores, decide sacarse los terceros molares superiores también, los cuatro terceros. Entonces, vemos igualmente que los cuatro se encuentran retenidos. Vemos que hay un aumento aquí en el espacio, que hay presencia de saco pericoronario. Vemos que los terceros molares inferiores se encuentran sobre todo el 48, como que impactado debajo de la pieza número 7. La pieza número 38 tiene pues un poquito más de espacio y por los terceros molares superiores se están relativamente sencillos. Entonces, ¿cómo abordamos este caso? Pues este caso, en la pieza número 18, con un colgajo marginal fue más que suficiente. Hice osteotomía. Como les dije, hay que exponer la corona del tercer molar a distal, en vestibular y con un punto de apoyo en mesial salió nuestro tercer molar. La pieza número 28, pues esta vemos que se encuentra como que un poquito más impactada del segundo molar. Entonces, primero fue abrillo así marginal como el de la 18, pero no encontraba punto de apoyo porque al estar muy impactada no tenía buen campo visual. Entonces, ¿qué hice yo? Hice una pequeña descarga para tener un mejor campo visual. Realicé mi osteotomía a nivel de la corona y luxé el tercer molar y así extrajimos la pieza número 28. A nivel de la pieza número eh, 48, pues hice un colgajo triangular, hice osteotomía en el área de la corona. Aparte de hacer osteotomía, hice odontosección. En este caso dividí en dos porciones, pero también, según nos dice la ciencia, la literatura, se puede dividir así.
y sacar este segmento, pero la verdad es que es bastante difícil como que dividir así y que salga bien. Entonces yo lo que hice fue dividir en un segmento de mesial y en un segmento distal. Saqué el segmento distal y luego salió el segmento mesial. Vemos igual en esta pieza número 38, hice igual mi colgajo triangular, hice mi osteotomía y como pueden ver tiene las raíces curvas. Esta raíz distal se encuentra súper curva, hay hueso interradicular, hice osteotomía. Por ejemplo, si este diente no tuviera las raíces curvas y las tuviera rectas, no necesitaría hacer osteotomía porque no está tan impactado y el diente saldría con más facilidad. Yo muchas veces ustedes pueden hacer palanca y sacar, pero cuando sacan este segmento de raíz se queda. Entonces yo preferí luxar un poquito, dividir y sacar en dos para que este segmento no se me fracturara, porque luego es más complejo sacar este segmento así solito y sobre todo porque está curvo. Vamos a nuestro siguiente caso. Profe, una duda en el caso anterior. Sí, cuéntame. En el caso del 48, a la hora de hacer esa odontosección y dividir ambas secciones, corona y raíz distal y corona y raíz mesial, ¿usted cómo le hace? ¿Con el mismo micromotor y la fresa larga o con pieza de mano? ¿Por dónde entra? Porque yo he intentado hacerlo así, porque la forma anterior de quitar la parte anterior de la corona es la que yo utilizo y me va fatal, es decir, paso trabajo. Es Sí, un poquito ¿cómo? complicado y a veces se me queda la parte abajo del 7 y a la hora de luxar es un Sí, poco complicado. no sale o como ya no, como ya queda un espacio muy grande aquí, no tiene punto de apoyo para hacer palanca, ¿no es cierto? Así Entonces, es. en estos casos, ¿qué hago yo? Yo me hago mi canal aquí, que digamos que de este canal entre el hueso y el diente. Entonces, para mí es más fácil empezar mi odontosección desde aquí. ¿Por qué? Porque tengo el apoyo del hueso vestibular, porque generalmente si yo quiero empezar en el esmalte, la fresa se resbala. No sé si se ha dado cuenta que en el esmalte uno quiere cortar y la fresa se resbala. Entonces yo empiezo aquí haciendo mi odontosección y me hago como un huequito aquí y de ahí meto mi fresa, eh, como que, a ver, este es el diente, este es la raíz. O sea, este es el cuello del diente. Entonces, digamos que esto es pues el espacio donde yo me echo. Entonces, como yo me apoyo mi fresa aquí, entonces me protege el hueso y me protege el diente. Entonces hago un agujero aquí y penetro hasta atrás y ya dentro del diente es que hago así la odontosección. Entonces yo ya estoy dentro del diente. Entonces voy haciendo el corte desde adentro hasta arriba así. Y luego voy de adentro hasta abajo. Y así no se me resbala la fresa. Obviamente tienen que hacerlo con un movimiento controlado porque si no se les fractura la punta de la fresa. Pero así yo hago y como les dije, lleguen hasta la furca y ya llegando a la furca generalmente queda un poquito pegado, yo meto mi elevador lo más abajo posible, lo giro y se divide el diente. ¿Y qué hago yo? Que les dije que muchas veces yo ahí donde hago mi apoyo para sacar la porción distal, me meto el elevador entre los dos segmentos del diente, entre la porción distal y mesial y en la cámara pulpar. Y de la cámara pulpar yo levanto el segmento distal. Entonces aquí me meto y de la cámara pulpar yo levanto el segmento distal y luego ya me hago una palanquita aquí y saco el segmento mesial. ¿Por qué? Porque muchas veces, como les decía, cuando yo trato de, uy, no me vale el borrador. Cuando yo trato de hacer ese corte que les decía que es en esta porción,
a veces ese corte no nos sale tan bien y también al hacer ese corte yo pierdo punto de apoyo aquí entre el hueso y el diente y me toca hacerme un punto de apoyo más abajo. Entonces lo que hago es dividir en mesial y en distal, empezando desde esta parte de aquí y voy hacia adentro y de adentro hago el corte hacia arriba y de adentro hago el corte hacia abajo y lo completo. Porque muchas veces si yo empiezo desde el esmalte, como el esmalte es duro, a veces se me resbala la fresa y se me va y no me sale como que el corte limpio. Entonces, así es que realizo la odontosección para dividir en mesial y en distal. ¿Se entendió, doctor? Y Doc, muchas gracias, sí le entendí. Y todas esas cosas que usted explica me ha pasado. Y yo decía, la fresa que pasa no corta, es nueva, ¿por qué no corta en el esmalte? Y es que el esmalte es difícil, por eso recurría a usar la pieza de mano. Pero ya veo que no, es porque Bueno, ya, vamos a nuestro siguiente caso. Colgo esto. Ya, entonces tenemos este caso siguiente en el cual es igual un paciente joven. Es un paciente que ya acabó su tratamiento de ortodoncia. Es un paciente que tiene 16 años. Vemos que es remitido para la extracción de los dos terceros molares superiores y su tercer molar inferior. Vemos que el tercer molar inferior prácticamente no tiene raíz, sino solo corona. Y entonces es una coronectomía, perdón, una germenectomía de la 18, la 28 y la 38. Entonces, igual en este caso, como yo les decía, muchas veces las extracciones superiores pues son un poquito complejas. ¿Por qué? Porque están cerca del seno, están muy arriba. Como no tienen raíz, es difícil encontrar un punto de apoyo porque estas piecitas giran. Entonces, en estos casos siempre hay que levantar colgajo porque están debajo del hueso. Hay que advertir que puede haber una posible comunicación bucosinusal. Muchas veces no es por la posición del diente, sino que al inicio, pues no se controla el forceps, perdón, el elevador. Hay que tener cuidado con el forceps porque muchas veces esta comunicación bucosinusal la hacemos nosotros mismos por colocar indebidamente el forceps o por abrir la ventana donde no está la pieza dental, porque muchas veces yo veo esta pieza dental aquí, yo me abro una ventana en vestibular y el diente está bien a distal hacia la tuberosidad, o hay veces que está hacia palatino y que uno busca bien arriba y no está, y no es que estaba bien arriba y que por eso no aparecía, sino que estaba más bien hacia en otra posición. Entonces, vamos a ver este caso. En este caso, yo igual me abrí una pequeña descarga, que si se comunica, pues lo cierro. Hice osteotomía em, con mi elevador Apexo. Lo que hice fue colocar el elevador en mesial, entrar con mi elevador y traccionar mi diente hacia vestibular. El diente que hacía giraba, giraba y no salía. Entonces, ¿qué hice yo? Con mi pieza recta, pues en vestibular de este diente me hice una muesquita en vestibular y a partir de esa muesca fue que yo coloqué mi elevador y no es que mi diente salió hacia oclusal, hacia distal, sino que el diente lo traccioné hacia vestibular. ¿Por qué? Porque vemos, como pueden ver aquí,
en esta imagen hacia oclusal hay bastantísimo hueso. O sea, hacia oclusal tengo bastantísimo hueso. Entonces, si yo quería, tiene muchísima tuberosidad. Entonces, si yo quería que salga hacia oclusal o hacia distal, tenía que eliminar todo este hueso. Y es un montón porque aparte el diente estaba bien atrás hacia palatino. Entonces lo que hice fue traccionarlo hacia vestibular y lo saqué hacia vestibular. En la pieza número 28 igual me hice un colgajo triangular, hice osteotomía, me hice en la parte igual, como ya vi que el del otro lado no salió, me hice en la parte vestibular la muesquita. Me hice un espacio también y me hice también una palanca en mesial y lo traccioné y lo jalé hacia vestibular. Entonces, es lo que les decía, a veces no necesariamente sale hacia oclusal o hacia distal, sino que yo lo traccioné hacia vestibular y, por ejemplo, con mi elevador recto, yo no voy a lograr esto. Entonces, para estos casos, yo necesito mi elevador curvo, mi elevador de bandera o mi elevador apex. En la pieza número 38 igual hice un pequeño colgajo triangular, hice osteotomía y luego hice odontosección, dividí en dos y salió mi tercer molar en dos segmentos. Vamos con otro casito. Este casito, vemos esta pieza número 18 que está retenida. Vemos que la 28 pues está erupcionada. Vemos que la 38 está semi erupcionada, está impactando con el segundo molar. Y vemos que la 38 se encuentra disto angulada. Entonces, alguien que quisiera decirme cómo realizaría la odontosección a nivel de la pieza número 38 o cree que sale sin odontosección, sale solo con osteotomía, levantaría un colgajo. ¿Cómo abordarían la pieza número 38 y la 48? Qué bueno que las dos están retenidas. Las de arriba, pues es como ya hemos visto, pero ¿cómo abordarían la 38 y la 48? Alguien que desee participar y compartir su punto de vista, no tengamos miedo a equivocarnos, que aprovechen que ahora estamos aquí, que estamos aprendiendo, que cuando ya lleguen los casos en su consultorio, pues puedan tomar decisiones y realizar una planificación quirúrgica adecuada para que sus cirugías sean exitosas. A ver, la doctora Paula León nos dice que en la pieza número 38 se podría realizar una odontosección longitudinal con osteotomía por distal. ¿Podría, doctora, con ahí donde dice dibujarnos cómo sería la longitud, la odontosección longitudinal como que usted propone? Sí, sí se observa el trazo. Y nos dice que osteotomía por distal.
Sí, sí se observa, doctora. Gracias por su participación. Y en la pieza número 48, ¿cómo realizaría usted la odontosección? ¿Cómo realizaría la osteotomía? Igual si puede dibujarla. Listo, muchas gracias, doctora, por su participación. A ver, entonces vamos a empezar con la pieza número 38. ¿Ya? Cuando yo tengo un diente distoangulado y yo realizo una osteotomía, generalmente, en general, si yo tengo un diente y yo realizo una osteotomía, una odontosección, perdón, para dividir mi diente en un segmento mesial y en un segmento distal. Generalmente el segmento que sale primero es el segmento distal, generalmente, no siempre. Y luego sale el segmento mesial. ¿Por qué? Porque como habíamos mencionado, generalmente salen hacia distal, porque como yo me hago mi palanque mesial, sale hacia distal. ¿Qué pasa en este caso si yo me hago una odontosección longitudinal? Si yo hago una odontosección longitudinal, no va a salir ni el segmento distal ni el segmento mesial. ¿Por qué? Porque los dos tienen que salir hacia distal. Y como el segmento distal está distoangulado y como podemos ver en esta imagen, se encuentra debajo de la rama, se encuentra debajo de la rama. Vemos que todo este segmento se encuentra debajo de la rama, entonces puede que yo desgaste hueso aquí, pero igualmente me queda todo este techo, ¿ya? Entonces, cuando yo intente sacar este segmento distal hacia distal, no me va a salir. Y cuando yo intente sacar este segmento hacia distal, tampoco va a salir porque se va a impactar contra el segmento distal. Entonces, eh, puedo dividir en dos, pero no va a salir porque no tengo, voy a tener una traba mecánica tanto del segmento distal como del segmento mesial. ¿Ya? Ahora, en esta piecita número 28, número 48, perdón, pues la doctora refiere que puede realizar este corte aquí que acabo de repasar. ¿Qué pasa si yo hago este corte aquí? Yo no voy a tener punto de apoyo. ¿Por qué? Porque me queda un espacio súper grande y no voy a tener punto de apoyo donde luxar mi diente. Entonces, el corte está bien, pero puede realizarlo como que un poco más adelante para, para llevar la piecita hacia atrás, para yo tener un punto de apoyo aquí, ¿ya? Para no perder mi punto de apoyo. Entonces, eso es lo que les digo que es muy importante yo planificar para así yo poder, para yo no complicarme durante la cirugía. Entonces, vamos a, vamos a seguir. Entonces, este es un caso que a mí me llegó, que es una complicación. ¿Qué pasó? Es esta piecita número, vamos a empezar con la piecita número, pues bueno, el doctor sacó la pieza número 18, sacó la pieza número 28 y siguió a la pieza número 48. ¿Qué fue lo que pasó? Que el doctor, ven esta imagen, el doctor intentó sacar este segmento para quitar la traba, pero es lo que les digo, el doctor perdió el punto de apoyo. Entonces pueden ver aquí hubo, el doctor metió la fresita, el doctor hizo osteotomía aquí. Como pueden ver, hasta hizo osteotomía cerca del 7, hizo osteotomía en esta área, pero el doctor no pudo sacar el tercer molar
¿Por qué? Porque no hizo punto de apoyo, ¿ya? Porque perdió su punto de apoyo, porque él creyó que haciendo osteotomía aquí iba a poder realizar la extracción. Entonces, ¿qué fue lo que hice yo? Pues como yo necesitaba un buen campo de lo que para ver qué había hecho el doctor, yo realicé un colgajo. Luego, ¿qué hice? Como no tenía punto de apoyo aquí, es del carril este que yo les dije que nos hacemos de este caminito en vestibular del diente. Me hice este caminito en vestibular, hice punto de apoyo entre el hueso y el diente. Entonces, me hice un punto de apoyo entre el hueso y el diente, hice un movimiento de rotación y extraje el tercer molar. La verdad es que fue una cirugía relativamente sencilla, me habría demorado unos 5 minutos, pero es porque hice una buena planeación quirúrgica. Entonces, y es lo que les dije, que es algo muy importante en cirugía, cuando ustedes hagan terceros molares, encontrar un punto de apoyo, porque el doctor demoró más o menos 2 horas intentando encontrar un punto de apoyo y no pudo realizar la extracción. Y si yo sé cuáles son los puntos de apoyo que puedo realizar, es más sencillo. Entonces, este es el diente que está así. Y lo que hice fue en vestibular, hice ese camino, cogí aquí y giré para arriba, o sea, hice palanca así y luxé el diente hacia arriba. Y el diente pues salió hacia acá y pudimos completar la extracción de este tercer molar. Entonces siempre es importante que si pierdo un punto de apoyo, saber dónde puedo realizar otro punto de apoyo. ¿Listo? Entonces salió nuestro tercer molar. Ya obviamente al paciente no se le realizó la extracción de la 48, de la 38, el paciente ya estaba traumatizado para ese entonces porque ya estuvo como 2 horas y media con la boca abierta. Pero ¿cuál sería la odontosección ideal en esta pieza número 48? Pues eliminar este fragmento de esta manera, siempre la parte inferior de menor tamaño que la parte superior. Y este fragmento corre hacia acá y ya que no tengo esta traba distal, puedo con mi elevador aquí luxar nuestro diente hacia distal porque ya no tengo esto aquí. ¿Ya? Entonces es lo que les digo que una extracción sencilla se puede convertir en una extracción compleja si no tenemos punto de apoyo o si realizamos una odontosección de forma incorrecta. Vamos a continuar. Escucha, profe, una duda en el caso anterior. En este, Sí, en la pieza que se complicó, en la 48, me imagino que ahí no hay relación de la raíz con el canal del nervio alveolar inferior. En caso de que existiera algún tipo de relación, en un caso como este, donde no nos compliquemos como le pasó al doc, y hagamos lo que usted nos dice y que cortáramos la sección mesial de la corona para eliminar la retención, luego lo usáramos y él sale perfectamente hacia afuera. ¿Habría algún riesgo de dañar el nervio alveolar inferior, existiendo alguna relación de la raíz con el canal? Haciendo una extracción, como usted dice, fácil, simple, sin trauma, 5 minutos. ¿Puede como dañarse el nervio en algún momento haciendo de esa manera? Como habíamos mencionado, generalmente el nervio se encuentra o a vestibular o a lingual de la pieza dental y lo que vemos es una sobreposición y generalmente como vemos se encuentra generalmente están divididos por hueso.
Entonces, si yo realizo de forma correcta mi extracción, no realizo presión, demasiada presión, no realizo demasiados movimientos y es una extracción rápida, generalmente es muy raro el riesgo, es muy raro que haya un daño a nivel del nervio dentario inferior. Generalmente son muy raros, generalmente se da igual en pacientes adultos y generalmente, ¿cómo saben ustedes que va a haber una lesión así del dentario inferior? Porque cuando ustedes sacan hay un sangrado eh, excesivo. Un sangrado excesivo, ¿por qué? Porque como sabemos, esto es un plexo, que está un nervio, una arteria y una vena. Entonces, puede que lesionamos o la arteria o la vena y va a producirse el sangrado excesivo y con eso ya saben, o sea, eso nos da indicio de que hemos tenido contacto en nuestra extracción con el canal dentario inferior, ¿ya? Entonces, generalmente el sangrado es de la venita y así, y a veces sí es arterial, a veces sí, y ese sangrado es a chorro, sale como manguera, sí, a chorro. Entonces, ¿qué día fue? El día viernes, no, el jueves tuve una cirugía así, que era de un paciente de 40 años, unos terceros molares inferiores con hipercementosis y que al sacar, pero obviamente yo advertí que el riesgo de daño era alto y más que en pacientes, ya les voy a mostrar la radiografía, más que en pacientes adultos, es más difícil recuperarse después de esto y que sobre todo la cirugía es peor. ¿Por qué? Porque están anquilosados los dientes, hay hipercementosis. Entonces, siempre advertir, yo advertí al paciente, el paciente quiso realizarse porque refirió que estaba con dolor, en la otra pieza estaba con infección. Entonces, y ese caso todavía no les había puesto en los casos clínicos porque lo operé recién. Y ahí fue que realicé la extracción de la raíz distal y que el paciente empezó a sangrar a chorro, que se veía como una manguerita que salía. Entonces, deja de compartir. Ajá. A ver, les voy a mostrar. Espérenme un momentito que estoy. So, entonces, ya, ahí pueden ver mi pantalla. Entonces, miren, este es el paciente que les menciono, que este fue una cirugía compleja. ¿Por qué? Porque veo mi paciente tiene hipercementosis, veo que el espacio periodontal se encuentra reducido en las raíces de nuestro paciente. Vemos que hay bastante cercanía al nervio dentario inferior. Pueden ver la pieza número 38. Entonces, ¿qué hice? Hice osteotomía. Aquí hacemos una osteotomía suficiente. Es preferible, como les había dicho, desgastar un poquito más de hueso que hacer una fuerza incontrolada y que se fracture. Entonces, dividí en dos. El diente estaba anquilosado, no se movía, me tocó luxarlo de a poquito. Saqué la porción mesial y de la porción distal, ¿qué pasó? Se fracturó la corona y cuando saqué la raíz distal, empezó a sangrar a chorro. Entonces, es muy probable que ese paciente presente parestesia. Y como pueden ver en la imagen, se ve la estrecha relación del canal dentario inferior con el diente. En esos casos que hice, hay que mantener la calma. Coloqué agua oxigenada en una gasita, la exprimí, la metí dentro del alveolo y aparte le puse a morder otra gasa que muerdo unos 5 o 10 minutos, retiré, ya no había un sangrado activo así fuerte, hacía chorro que se le llenaba la boca, sino que ya era leve.
Por precaución, coloque una tableta de ácido tranexámico triturada dentro del alveolo, una esponja hemostática y suture. Ahora, pues aún no le he visto al paciente, no me ha mencionado nada. Generalmente yo no realizo el control postoperatorio, sino en los consultorios pues realizan el retiro de puntos, pero no me han mencionado nada respecto al paciente. Esperemos que solo haya sido una lesión por compresión o por fractura del techo del dentario, pero sí parecía más bien una lesión arterial, pero esperemos que el nervio se encuentre intacto. ¿Ya? Entonces, de eso respecto, igual aquí como les digo, pues no hubo ningún daño, no hubo ninguna lesión en este pacientito. Se recuperó de forma óptima. Obviamente, la inflamación es mayor debido al tiempo que transcurrió para que realice el procedimiento quirúrgico, que estuvo como 2 horas así con la boquita abierta, más de 2 horas, antes de que se solucionara esta extracción. Entonces, vamos con este otro casito, que es extracción de los 4 terceros molares. Si alguien desea participar, igual que la doctora Paula, que dibujen la cómo realizarían la odontosección en los terceros molares inferiores. Pues las piezas superiores ya son relativamente sencillas, se ve que es un paciente joven, entonces son extracciones simples que nada más con el elevador, con un punto de apoyo mesial entre el hueso y el diente, pues sale. Pero las piecitas em, 38 y 48 pues se encuentran impactadas, entonces a lo menos la 38. Entonces, si desea alguien participar, igual que realice el dibujo con el lápiz y podemos ir viendo juntos las diferentes opciones de osteotomía y odontosección. Si alguien desea participar, es importante que participen para que mientras más participan, más aprenden, la verdad. Y es como que generalmente siempre las personas que más participan en las clases, pues mejor les va durante sus cirugías y menos se complica. A ver, vamos a continuar. Entonces, como les dije, en la pieza número 18, pues es una extracción relativamente simple. Hacemos punto de apoyo mesial entre el hueso y el diente y sale nuestra piecita. En la pieza número 28 igual, hacemos punto de apoyo mesial y extraemos nuestra piecita. Luego tenemos nuestros terceros molares inferiores. Ah, entonces, vamos a ver. ¿Qué hacemos primero? Entonces, en los superiores, perdón que ahí grabaron terriblísimo. Hacemos el decolado, nuestro elevador, lo que yo les mencionaba, protejo tablas en vestibular. Yo hago más por tacto. Puse mi elevador delgado, ya no tenía punto de apoyo, entonces introduje mi elevador mediano y salió nuestro primer tercer molar.
Ok, grabar videos es difícil, como les dije, porque hay espacio reducido. Tenemos la pieza número 48 que vemos, es este que se encuentra aquí. Pues podemos ver cómo está la corona ahí. Vemos que está bajo el plano oclusal. Entonces, como hice mi colgajo, pues me hice festoneado por vestibular de la 8. Hice una descarga a distal de la 7. Luego abrí el colgajo, que es lo que le hice, el decolado que les había mencionado, exponemos el hueso. Este es el canal que les había mencionado que me hago entre la fresa y el diente, que es del espesor de la fresa y del tamaño de la fresa. Hice odontosección. Si ven, dividí en segmento distal, en segmento mesial y extraje el tercer molar. Luego tenemos la pieza número 48. Vamos a ver la radiografía, que es esta que está aquí. Entonces, como pueden ver, se ve como eh, mesiongulada, horizontal. De la misma manera abrí mi colgajo, pero vemos que está erupcionada. Abrí el colgajo, hice osteotomía, hice odontosección, dividí así horizontalmente en un segmento superior, un segmento inferior. Y luego no tenía punto de salida, tuve que volver a dividir. Dividí la corona de las raíces y salió mi tercer molar. Ah, ¿sí ven? Entonces, como pueden ver, la pieza número 38, la 48, perdón, con este segmento mesial que tenía una curva, pues se fracturó, que es algo muy común que pasa. Se fracturó pues la corona de la raíz y un segmento salió con su raíz, el otro segmento me salió solo la corona y me tocó sacar luego la raíz. Y la pieza número 38, pues la sacamos en cuatro partes, la corona dividida en dos y las raíces separadas. ¿Por qué? Porque como vemos tiene las raíces curvas y es lo que les dije muchas veces. Hago primero mi odontosección horizontal como para no perder el eje de las raíces y dividir justo las raíces en la fulca y luego divido la corona. Listo. Vamos a nuestro siguiente caso. Entonces, este es un caso en el que el paciente solo tenía un tercer molar inferior, que es esta pieza número 48. Como podemos ver, se encuentra impactada, se encuentra en estrecha relación con el segundo molar. Entonces, estas son las imágenes que nosotros les mostramos a nuestros pacientes para que se saquen los terceros molares. ¿Por qué? Porque el tercer molar puede llegar a producir afectación a nivel del segundo molar. Como vemos en esta imagen que tenemos aquí, vemos que ya hay una reabsorción a nivel del segundo molar producida por el tercer molar. Vemos la presencia de esta sombra mm, que tenemos aquí, esta sombra que ya vemos como un proceso quístico aquí alrededor de la corona del tercer molar. Entonces, pues en este caso vemos la reabsorción externa tanto de raíz, el tercer molar igual. Entonces, en este caso, se decidió hacer la extracción de las dos piezas dentales, de la pieza 7 y de la pieza número 8. Entonces, ¿cómo iba a realizar la extracción de las dos piezas? Pues levanté un colgajo con descarga distal, me hice un colgajo marginal hasta la papila de entre el 6 y el 7, levanté un colgajo en sobre. Hice osteotomía en esta zona porque esta zona estaba cubierta de hueso. Corté la corona del segundo molar.
¿Por qué? Porque esta está impactada aquí, entonces si yo no quito esto, la 7 no me va a salir. No es que puedo sacar el 7 y luego saco el 8 porque las dos están impactadas. Entonces, en este caso fue que aparte el paciente quería ver si no se podía hacer algo por esta pieza 7. Entonces dijimos, bueno, vamos a sacar el 8, veamos cómo está el 7, si se puede hacer algo, pues se lo salva. Pero cuando ya abrimos, vimos que no se pudo hacer nada respecto al 7. Entonces saqué la corona, la raíz salió completa, pero pueden ver todo este espacio que se encuentra en la raíz del 7. Es la reabsorción que produjo la impactación del tercer molar. Todo esto aquí que estaba reabsorbido. Todo esto es que está reabsorbido. Entonces, el paciente lastimosamente perdió dos piecitas, perdió la pieza 7 por culpa del tercer molar y es un paciente joven que vemos que no tiene ni más que una restauración pequeña, que mantenía una buena higiene oral, casi no tenía restauraciones, pero debido a la presencia del tercer molar, perdió su pieza número 7. En ese caso, profe, tenía oligodoncia de los demás terceros molares. Sí, nunca se le formaron los terceros molares. Solo se le había formado ese y como no se lo sacó porque según el paciente pues no le molestaba, eh, pues llegó a presentar esa alteración a nivel del 7. Ahora vamos con nuestro siguiente caso. Tenemos este caso en el cual nuestro paciente presenta sus terceros molares inferiores. Entonces, en este caso, pues están aparentemente erupcionados. En la pieza número 48, pues se hizo levantamiento, hice un levantamiento de un colgajo marginal. Hice una osteotomía pequeña en vestibular, el puente, el caminito que les dije en vestibular y en distal. Hice odontosección de este segmento distal porque como vemos pues está por debajo de la rama para no desgastar tanto hueso y salió nuestro tercer molar. En este que ya se encuentra un poquito impactado en el 40 en el 38 con el segundo molar pues hice una descarga pequeñita. Hice mi colgajo angular, hice osteotomía, expuse la corona, eliminé este segmento nada más y me hice punto de apoyo aquí y se fracturó la corona. Y de ahí, como pueden ver, pues este salió sin ese segmento, salió completo, pero este de acá, en cambio, se me fracturó la corona, pero como ya había luxado, pues luego saqué la raíz y salió sin problema alguno. Tenemos aquí otro caso. Este es un paciente que es un paciente joven. Este es un paciente de 13 años en el cual se realizó la extracción por, eh, por indicación ortodóntica. Generalmente las extracciones se realizan un poquito más tarde, pero el doctor refirió el ortodoncista que necesitaba que se haga la extracción ortodóntica. Este paciente estaba siendo preparado igual para cirugía ortognática. Entonces, en este caso se realizó una germenectomía. Entonces, en la pieza número 18 se abrió, abrió un colgajo triangular, hice osteotomía, me hice el punto de apoyo que les dije en vestibular y lo traccioné hacia vestibular el diente. En la pieza número 28 igual hice una osteotomía,
y de ahí traccionen vestibular el diente. Generalmente cuando son germenectomías yo empiezo por los de abajo porque los de arriba son un poquito más traumáticos para los pacientes por lo que están tan arriba y uno les jala súper fuerte la comisura, que luego cuando uno ya va a los inferiores ya les duele la comisura y no quieren abrir mucho la boquita y entonces preferible empezar por los de abajo y luego con los de arriba en germenectomías. Luego en la 48 pues abrí un colgajo, como ven el diente está súper dentro de la rama, hice un poquito de osteotomía y dividí el diente. Entonces vemos y a este diente yo lo dividí en 4 segmentos para no tener que abrir mucho hueso. Entonces vemos salió la 18, la 28, que es lo que les dije, generalmente las de arriba salen también completas. Entonces, igual a veces cuando no tengo punto de apoyo y estoy haciendo una germenectomía, ¿qué hago yo? Clavo la pieza clavo la fresa con el micromotor, introduzco toda la cabeza de la fresa y un poquito de la fresa y con el mismo micromotor yo tracciono la pieza hacia abajo, pero tiene que ser justo en la mitad porque si no se fractura el diente o se fractura o sí, y tienen que haber hecho buena odontosección o osteotomía, perdón, porque si no, cuando jalan hacia abajo tienen la traba mecánica y si jalan muy duro se rompe la fresa. ¿Me ha pasado? Sí. Entonces, eso también es como que, eso no está descrito en los libros, pero es como que les puede ayudar. Clavan la fresa y con la misma pieza de mano traccionan hacia abajo el germen dentario. Vamos a nuestro siguiente caso clínico. Tenemos este caso clínico, tenemos 2 terceros molares inferiores. Ay, perdón. Los terceros molares inferiores, los terceros molares superiores, vemos que se encuentran bien impactados, pero vemos que en la corona hay espacio, entonces no es un paciente tan grande. Tenemos los terceros molares superiores. Entonces, ¿cómo realizamos esta cirugía? A nivel de la pieza número 48, realicé un colgajo angular, realicé el corte, separé la corona de las raíces después de hacer osteotomía y exponer la corona. En la pieza número 38 igual realicé un colgajo angular. Como vemos, esa pieza está mucho más metida en la rama. Hice osteotomía de la corona, dividí igual la corona y vemos cómo salieron las dos piecitas dentales, las raíces salieron completas, solo salió la corona separada de las raíces. Tenemos otro caso clínico. En este caso clínico, pues es un paciente joven, tiene los terceros molares inferiores, la formación de la raíz está incompleta, entonces vemos que va a ser un caso relativamente sencillo, aparte parece que solo iba a ser una raíz. ¿Qué hice en este caso? Hice un colgajo angular, hice un poquito de osteotomía en distal, hice mesial una palanca y salió. En este caso igual hice un colgajo marginal, hice no hice osteotomía, solo hice decolado, coloqué el elevador y salió. Muy sencillo. Estos son los terceros molares que todos queremos que nos lleguen. Una cirugía de 10 minutos, con anestesia, sutura y todo. Entonces, es, todos queremos estos casos de terceros molares que salen sencillos, solo con un poquito de decolado, si es necesario un poquito de osteotomía, metemos el elevador y el dientecito está afuera. Sigamos. Entonces, en este caso, tenemos el tercer molar superior, el 18, tenemos el 28 y tenemos el 38 que vamos a extraer. ¿Cómo, en qué posición creen que se encuentra el 38?
Sí, se encuentra transversal, como nos dice el doctor Deinier. Entonces, la corona del diente se encontraba hacia palatino y la raíz se encontraba hacia vestibular, porque como vemos, no, a veces a mí lo que me dijo la doctora es un tercer molar que no tiene, que no tiene raíz, que es solo la corona. Pero yo veo que el tercer molar, la 18 tiene la raíz completa. La paciente tiene 30 años. Vemos que el 28 tiene la raíz completa. Entonces yo digo, solo de este diente no se formó y vemos cómo se ve bien calcificada la corona. Entonces si yo ya lo veo así, yo sé que tiene raíz, pero que se encuentra transversal. Entonces, ¿y cuál es el problema? Que estaba molestando porque vemos que tiene una parte fuera. Entonces, ¿cómo fue la cirugía de este? Pues realizamos la exodoncia del 18 sencilla, punto de apoyo en mesial. La 28 pues hice un colgajo triangular, hice osteotomía y salió mi diente. En la 38 hice un colgajo igual, triangular. Hice un poquito de osteotomía en vestibular. La verdad, en este caso no se podía apreciar ni la corona ni la raíz, como que solo se veía diente, pero no se veía cómo. Entonces, ¿cómo dividí el diente? A nivel de oclusal, que yo veía que el diente estaba atravesado, pero no se veía exactamente cómo. Dividí en dos, saqué la corona y luego salió la raíz. Vamos con otro casito. En este caso es un paciente de 78 años o 72, perdón. Este, pues se le enviaron a extraer este tercer molar. ¿Por qué? Porque le iban a colocar una prótesis y al momento de que sentaba la prótesis molestaba este tercer molar. Entonces, este tercer molar, ustedes dirán, pues está sencillo, no hay dientes al lado, pues este tercer molar se encontraba debajo de la encía. Como vemos, tiene hueso en toda esta zona. Obviamente, igual, cuando yo quiero realizar una prótesis, yo no quiero perder hueso porque necesito altura para que asiente mi prótesis. Como vemos, no se ve en la parte de arriba, pues, espacio del ligamento periodontal. Entonces, ¿qué hice? Pues, como no había, levanté un colgajo sobre el reborde. Hice osteotomía en esta zona de aquí porque, pues, esto se encontraba fuera. Tuve que hacer osteotomía en esta parte inferior. Dividí la corona. ¿Por qué? Porque no tenía espacio para jalarlo adelante, porque si quería jalarlo para adelante tenía que quitar todo este hueso. Saqué la corona, retiré un poquito de hueso aquí, me hice punto de apoyo aquí de la raíz y la empujé hacia vestibular y como ya no estaba la corona, ya tuve espacio y salió ese tercer molar. Siempre en estos pacientes hay que tener mucho cuidado de no realizar fuerzas excesivas, de no hacer mucha presión, de no hacer fuerza sobre la mandíbula porque hay un alto riesgo de fractura mandibular. Vamos a nuestro siguiente caso. En este caso, pues es una paciente. Esta paciente tiene 17 años. En esta paciente, pues tiene sus terceros molares superiores. Vemos que no hay terceros molares inferiores, pero tiene los terceros molares superiores bien arriba. Vemos que hasta del segundo molar no erupcionado bien. Es un paciente clase 2 que tiene un maxilar y una mandíbula pequeña. Y pues había que quitarle los terceros molares porque podían llegar a producir alteración a nivel del segundo molar, reabsorción radicular, igual el segundo molar querían ubicarlo a nivel de la cavidad oral. Entonces, en este caso, pues lo que se realizó osteotomía alta a nivel de la tuberosidad. Igual aquí tuve que hacerme punto de apoyo dentro del diente bilateral y menos mal y no se comunicó con
con el seno maxilar porque estaban más bien hacia la tuberosidad. Vamos con otro caso. Tenemos el caso de estos cuatro terceros molares. Como pueden ver, este tenemos que se ve como una curvatura, vemos que está cerca del canal dentario inferior. Entonces, en este igual que fue lo que se hizo, eh, realicé pues osteotomía. En los superiores realicé osteotomía, abrí un colgajo, realicé osteotomía en vestibular, realicé y me hice un punto de apoyo en mesial y salió. Igual el segundo, estos son, como vemos en la imagen, la 18 son complejos porque muchas veces tienen esta traba aquí debajo del segundo molar. Entonces hay que tener con cuidado de no lesionar las raíces a nivel del segundo molar. Y en los terceros molares inferiores levanté un colgajo angular igualmente. Hice osteotomía, realicé odontosección en este sentido. En el de acá realicé igual odontosección en este sentido. Luego tuve que hacer odontosección de este trazo de corona y sacamos en los terceros molares. Vamos con nuestro siguiente caso. En este caso tenemos cuatro terceros molares. Vemos que no está formada completamente la raíz, que en los superiores están formados los dos tercios de raíz en el 18, en el 28 está formado un tercio de raíz, bueno, dos tercios también, y en este está casi un tercio de raíz, y en el 38 y en el 48. Entonces, ¿qué hice en este caso? En el caso de la 18 pues levanté un colgajo marginal, hice osteotomía en mesial, y como ven, si hay un poquito de espacio en esa zona, coloqué mi elevador y luxé. En la pieza número 28 también hice un colgajo marginal, hice osteotomía a nivel oclusal y como pueden ver, o sea, no hay, no hay mucho huesito en oclusal, entonces en este caso el diente sí sale hacia oclusal. En la pieza número 48 realicé igualmente un concajo triangular, hice osteotomía a nivel de la corona, hice odontosección de la corona. En la número 48, 38, perdón, hice el mismo colgajo triangular, hicimos osteotomía a nivel de la corona, odontosección y salieron los cuatro terceros molares. Tenemos este caso en la cual es la extracción de los terceros molares, de los cuatro terceros molares. Si ya vemos que está vertical, que es un paciente joven, que hay formación incompleta de las raíces, generalmente es un caso sencillo, es un caso en el que no nos vamos a complicar mucho. Entonces, ¿qué realizamos? Realizamos primero, igual en los superiores, colgajo marginal y extracción colocando el elevador en mesial. En la pieza número 38, como vemos, no hay hueso hacia oclusal. En los superiores, entonces sale de forma sencilla. En la 48 hice igual un colgajo marginal, el diente se veía en cavidad oral, hice decolado. Hice un poquito de osteotomía en distal y salió la pieza. En la número 40 y 38 hice lo mismo, el decolé, hice un poquito de osteotomía en distal, no salió la pieza. Después de que luxé, entonces, ¿qué hice? Lo dividí en dos y salió rápidamente. Tenemos este otro caso en el que tenemos los terceros molares superiores y los inferiores se encuentran horizontales. Vemos que presentan curvaturas las raíces de los terceros molares inferiores, que vemos que la raíz, esta distal, se encuentra
con una curvatura hacia mesial. Vemos que hay hueso entre las dos raíces, tanto del 38 como del 48. Entonces eso me indica que es muy probable que yo tenga que dividir las raíces para que ésta salga. Entonces, ¿qué hicimos? La 18 pues salió muy sencilla, decolamos y sacamos con un elevador. La 28 estaba casi afuera, entonces igual decolé, metí el elevador y salió. En la 38 se abría un colgajito triangular. Hicimos osteotomía, expusimos la corona. ¿Y cómo dividí aquí? Pues primero dividí la corona de las raíces y como les mencioné, las raíces no salían juntas, estaban trabadas, entonces dividí las raíces en dos y saqué una raíz, luego saqué la otra raíz y salió en tres. Entonces hicimos una odontosección en T. En la pieza número 38, lo mismo, levanté un colgajo angular. Hice osteotomía para exponer la corona, saqué la corona y luego dividí las raíces en dos y saqué las raíces por separado. Entonces, muchas veces, ¿qué pasa? Que ya saco mi corona y las raíces se mueven, pero no salen. ¿Por qué? Porque tienen esta traba. Entonces están, es que ahí intentando, intentando. Si el diente no sale, no pierdan tiempo. Divida. Eso es muy importante cuando uno está operando, porque luego dice, si hubiera dividido antes, no hubiera perdido tanto tiempo. Entonces, no pasen tiempo, no pasen trabajo. Si ven que tiene, que se mueve, pero que no sale, es porque hay una traba, divida. Tenemos otro casito que es de este caso de aquí, en el que tenemos los terceros molares superiores retenidos, los terceros molares inferiores igual están retenidos. Esta es una paciente mayor, es una paciente que tiene 40 años, sabemos que es una cirugía un poquito más compleja, que el hueso es más compacto, que hay relación con el nervio y que en estos casos pues puede haber más riesgo de daño nervioso y si la recuperación pues no va a ser tan buena. Entonces en el 18 abrí un colgajo en sobre, hice osteotomía y salió el tercer molar. En la 28 hice un colgajo igual en sobre y ahí salió el tercer molar, igual hice un poquito de osteotomía. En la 38 realicé un colgajo angular, realicé osteotomía, expuse un poco la corona, dividí en dos el dientecito. Salió primero el segmento distal, luego el segmento mesial. En la 38 igual, un colgajo angular. Hice osteotomía, dividí en dos y salió el tercer molar. ¿Ya? Menos mal, no hubo ni daño nervioso ni comunicación bucosinusal. Tenemos este otro casito, que es igual un caso de germenectomías en un paciente joven porque ya acabó su tratamiento de ortodoncia. En la pieza número 28 realicé un colgajo triangular, hice osteotomía y salió el dientecito porque no había mucho hueso. En este caso sí salió hacia oclusal, no salió hacia vestibular. En la número 48 realizamos un colgajo triangular, realicé osteotomía, odontosección y salió el diente. En la 38 igualmente, levanto un colgajo, osteotomía y odontosección y salió nuestro diente. Ahora vemos este otro caso en el que tenemos los dos terceros molares superiores, que ya sabemos que es una cirugía relativamente sencilla. Y tenemos nuestra pieza número 38. Entonces, ¿aquí qué pasó? Entonces, en la 38 pues en la 18 salió con el elevador, decolamos y con el elevador hacemos la extracción, tanto la 18 como la 28. Luxamos, a veces pueden ayudarse, luxar y luego ayudarse con el forceps. Yo generalmente casi no uso forceps, pero como ustedes se adapten y como sea más fácil para ustedes. Tenemos luego la pieza número eh, 38.
abrí un colgajo triangular, hice osteotomía de la corona, hice odontosección, dividí la corona. De las raíces salió la corona y luego salieron las raíces juntas. Vamos a seguir con otro caso clínico. Tenemos este caso que podemos ver que la pieza número 18 igualmente solo vemos la corona, lo que nos dice que este tercer molar se encuentra transversal y como les dije generalmente, si yo veo la corona es que esa corona se encuentra hacia vestibular. Tenemos la pieza número 28 que se encuentra retenida. Tenemos la pieza número 38 y 48 que igual están retenidas. Entonces, ¿qué fue lo que realizamos en este pacientito? Entonces, como yo ya sé que es transversal, yo no me complico y yo me abrí un colgajo para yo tener buena visibilidad y poder ubicar la pieza, porque muchas veces cuando la pieza está transversal no puedo ubicarla y me pierdo un poquito. Entonces, levanté un colgajo, hice osteotomía y retiré la pieza, haciéndome con un elevador de bandera traccionando hacia vestibular la pieza. En la pieza, pues número 28, levanté un colgajito igual, hice osteotomía y saqué el tercer molar. En la número 48, levanté igual colgajo, hice osteotomía a nivel mesial, vestibular y distal. Como vemos, gran parte de la corona se encuentra dentro de la rama, entonces hice una osteotomía, una odontosección, eliminando el segmento distal del diente y luego extraje pues la demás parte del diente. En la pieza número 38 pues hice un colgajo igual angular, pues como podrán ver es mi favorito generalmente, en piezas retenidas, hice osteotomía a nivel de la corona, dividí el diente en dos, es decir, la corona en superior, dividí el diente en un segmento superior y un segmento inferior, porque como pueden ver hay una curva que se encuentra en esta zona, entonces yo sabía que esa curva me iba a complicar un poquito. Y como vemos que está bastante metido, entonces para no perder, para no perderme, dije, primero lo divido así horizontalmente, luego dividí en dos la corona, lo dividí en cuatro y así realicé la extracción de este diente en cuatro segmentos. Vamos con nuestro siguiente caso, que en este caso tenemos la 18, la 28. Y tenemos también los terceros molares inferiores. Vemos que este tercer molar inferior se encuentra distoangulado y vemos que este también se encuentra distoangulado. Pero ¿qué vemos aquí? Si ven estas sombras que tenemos hacia distal, estas sombras que vemos hacia distal de estos dientes es que ha habido infecciones dentales a repetición. Y estas infecciones dentales lo que han causado es la pérdida ósea de este segmento de hueso. Entonces, hay pérdida ósea. Lo que hay aquí generalmente es de presencia de tejido de granulación, que nosotros después de que hacemos la extracción tenemos que curetear muy bien esta zona. Y generalmente cuando realizamos el levantamiento de colgajo o tocamos solo esta área, hay sangrado, hay bastante sangrado, pero todo esto es debido a la presencia del tejido de granulación. Entonces, en la pieza número 18 a nivel mesial, pues, ¿qué hago? Me hago mi punto de apoyo, sale fácilmente. La 28 me hago mi punto de apoyo y sale fácilmente. En este caso, me hice un colgajo marginal y gracias a sus infecciones de repetición del paciente y a esta gran pérdida ósea, ni siquiera tuve que hacer osteotomía porque no había hueso ahí, sino que uno tocaba con la curetic y ahí había un agujero. Entonces aquí no había hueso. ¿Por qué? Por las infecciones. Entonces con mi elevador luxé y salió este diente. En la pieza número 38 igual, decolé marginal, coloqué mi elevador y debido a estas infecciones de repetición,
Y no había hueso, salió sin necesidad de hacer osteotomía, pero que hay que hacer luego, como ya sé que ha tenido varias infecciones, tengo que decolar, tengo que quitar, perdón, tengo que lavar bien, tengo que curetear y quitar todo ese tejido de granulación para que luego no se vaya a producir un quiste o para que no se vaya a producir una reinfección. Es muy importante esto, y igual en estos pacientes siempre enviar antibiótico terapia para evitar una infección posquirúrgica. Esta radiografía no sé qué es aquí. Bueno, ahora vamos con nuestro siguiente caso. En este tenemos la 18, tenemos esta 28 que se encuentra bastante impactada contra el segundo molar. Tenemos esta pieza número 38 que, como pueden ver, está distangulada, que la corona está súper virada hacia distal. Tenemos la pieza número 48 que tiene 38, perdón, que tiene dos raíces curvas larguísimas y que igual se encuentra gran parte de la corona dentro dentro de la rama y está distoangulada. ¿Qué hicimos en este caso? Pues la 18 la sacamos normalmente con el elevador de colado y punto de apoyo. En la 28 sí me levanté un colgajito para poder desgastar huesito y tener una buena visibilidad. Y de ahí luxamos nuestra pieza y la extraemos. En la 28, en la 38 pues me levanté un colgajo marginal. Hice odontosección, osteotomía en distal y en vestibular. Eliminé este segmento distal de la corona y realicé la extracción de esta pieza. En la pieza número 48, 38, perdón, igual. En esta, en cambio, sí levanté una descarga porque no tenía mucha visibilidad. Hice un colgajo triangular, hice osteotomía en mesial, en vestibular y en distal. Hice una odontosección de este segmento distal y luxé hacia distal. Se fracturó esta raíz mesial. Esta raíz mesial estaba trabadísima. Salió esta raíz distal y quedó esta porción de la corona con la raíz mesial y estaba trabadísima. Pues de tanta fuerza que le hice, se fracturó la corona y solo quedó la raíz mesial. Y luego saqué esta raíz mesial y estuvo súper complicada. ¿Por qué? Porque tenía esta curva y tenía una súper traba y casi no se veía porque estaba bien debajo de las 7. Entonces, esta extracción a veces la ven en boca y dicen es sencilla porque está vertical, pero radiográficamente yo veo esta curva y esta extracción me demoró más que todos estos tres terceros molares. Vamos a continuar con nuestro siguiente caso clínico. En este tenemos los terceros molares superiores, es un paciente joven. Tenemos los terceros molares inferiores, están erupcionados los superiores, tenemos los terceros molares inferiores. Tenemos que no hay una formación completa de los ápices, entonces los dientes van a estar suaves. Lo que hay que tener cuidado es que no se nos fracture, pero igual si se fracturan, pues es más sencillo extraer las raíces. ¿Qué hicimos? Pues la extracción de los superiores, decolado, punto de apoyo en mesial y extracción con el elevador. En la pieza número 48, pues lo que hice fue levantar un colgajo marginal, una descarga bien pequeñita. Hice osteotomía en mesial, en vestibular y en distal, y salió la pieza dentaria. En la pieza número 38, que está un poquito más impactada, en esta sí hice un colgajo angular.
hice osteotomía y hice odontosección, salió el segmento distal y salió el segmento mesial. Mire, y aquí están los terceros molares. Como pueden ver, la 48 pues salió completa y la 38 pues la dividí en un segmento mesial, un segmento distal. Este tejido que ven aquí pues es del capuchón. Y como ven hasta tenía 3 raíces. El segmento distal tenía 2 raíces y el segmento mesial pues una. Ahí está el tercer molar inferior. Vamos a continuar con otro casito clínico, que aquí está. Tenemos la pieza 28, tenemos la pieza número 38 y la pieza número 48. La 28 pues está en cavidad oral, sale con el elevador, decolado y elevador. En la pieza número Eh, generalmente cuando vemos una pieza horizontal, sabemos que la extracción va a ser más sencilla cuando tienen una sola raíz. Entonces, ¿qué hicimos aquí? Hice un colgajo triangular, hice osteotomía en la corona, dividí la corona, saqué la corona y luego saqué la raíz. En la pieza número eh, 38 hice igual mi colgajo triangular, hice osteotomía. En cambio aquí, como podemos ver, este tiene 2 raíces. La raíz superior tiene un gancho hacia abajo. Como está bastante alto, como pueden ver, está hasta más arriba del plano oclusal, pues lo dividí en superior e inferior. Y este tercer molar salió toda la corona superior con la raíz superior y toda la corona inferior con la raíz inferior. Entonces salió en 2 segmentos nada más. Vamos con otro caso clínico. Tenemos esta pieza 18 y esta pieza 28 que están erupcionadas, que como mencionamos, pues estas con elevador y decolado. Tenemos la 38 y la 38 y la 48 que se encuentran horizontales. Entonces, colgajo triangular, osteotomía. En esta hacemos la odontosección de la corona y salió la corona y luego salió la raíz. Luego tenemos la pieza número 38, igual un colgajo angular, osteotomía, expongo la corona, hacemos odontosección de la corona, separamos la corona de la raíz y sale la corona y luego sale la raíz. En este caso, las raíces estaban fusionadas y salieron juntas. Vamos con otro casito. Este no es un caso de terceros molares, pero es bueno, sí son terceros molares y son dos supernumerarios que no sé si pueden ver aquí, que en muchos casos, por ejemplo, este canino se encontraba retenido. ¿Por qué? Porque había la presencia de un supernumerario aquí y había otro supernumerario acá. Esta es una pacientita de como 12 años. Entonces, ¿qué hicimos aquí? En el tercer molar superior, un colgajo triangular, osteotomía y saco mi diente con mi elevador apexo. En el 28, colgajo triangular, osteotomía y saco con un apexo. En el 38 hice un colgajo triangular, osteotomía eh, y saqué igualmente eh, mi diente haciendo odontosección. Hice odontosección y saqué en 2 segmentos. El número 38, lo mismo, colgajo triangular. Después de realizar el colgajo triangular, hago mi osteotomía, hago una odontosección. Y bueno, retiré estos supernumerarios. Estos se encontraban por lingual. ¿Qué hice?
En lingual hice un colgajo marginal. En lingual nunca hacemos descarga, ¿ya? Nunca hacemos descarga en lingual. Entonces levantamos en sobre, hacemos osteotomía y sacamos los dientecitos. Entonces miren, esta es la imagen del transquirúrgico. Entonces, este es el colgajo en sobre que les digo que yo abro por marginal sin hacer descarga alguna. Hice osteotomía aquí. Siempre que abran un colgajo en lingual, coloquen una gasita por aquí para que no se vaya a ir ni agua, ni pedazos de dientes, ni nada a piso de boca. Entonces hice una osteotomía pequeña, dividí la corona en dos, esas coronitas, y las saqué y miren, y quedan estos agujeros pequeñitos. Y luego hicimos la reposición del colgajo, como pueden ver aquí, y como si nada. Miren, aquí es un hematoma del pinchazo de la infiltración. Pero de ahí se cierra completamente y con mucho cuidado y como si no ha pasado nada. Aquí tenemos otro casito en el cual tenemos los dos terceros molares superiores. Tenemos los terceros molares inferiores, vemos estas raíces anchas, vemos que están distrangulados, que está dentro de la rama. Estas ya son unas extracciones un poquito más tediosas. Generalmente cuando las raíces son así gruesas, las extracciones son más difíciles. ¿Por qué? Porque cuando yo hago odontosección, el hueso es más duro, me duele la mano, como que generalmente la odontosección toca llegar lo más abajo posible. Y si olvídense que en una cirugía perdieron su fresa porque pierde filo y tienen que llegar lo más abajo y cuando meten el elevador es como que el elevador gira y no quiere fracturar, hay resistencia. Entonces, en este caso, pues yo primero intenté en las superiores, pues las superiores salieron completas. Miren cómo tiene esa hipercementosis, miren esa raíz superior, que es como un cubo, miren la 18, la 28. En las inferiores, que son estas, pues intenté sacar primero este segmento, saqué el segmento distal que estaba debajo de la rama, hice primero pues el colgajo, hice osteotomía, saqué el segmento distal que estaba debajo de la rama, en este igual hice colgajo, osteotomía, saqué el segmento distal que estaba debajo de la rama y aún así no salió, me tocó sacar otro segmento, que es como que les dije, a veces saco uno y no salía, me tocó sacar otro segmento. Y así fue que salieron, pero si ven esas raíces gordas en forma de cubo, esos casos son un poquito más complejos para realizar. Pero bueno, gracias a Dios todo salió bien. Vamos a ver otro casito. Tenemos este caso en el que cuál es la extracción de los dos terceros molares inferiores. La 38 se encuentra horizontal, vemos que tiene dos raíces. La 48, pues se encuentra su corona distoangulada y como que su raíz mesioangulada. Igual tiene dos raíces. En este caso, pues, déjeme, deme un ratito que como que se abrió la presentación que no es. Déjeme un segundo.
Ujú. A ver, entonces vamos a ver este caso clínico, que es el que les había mencionado. Entonces, en este caso clínico, igual me abrí un colgajo angular, hice osteotomía, expuse la corona y luego lo que realicé fue una odontosección de la corona y luego odontosección de las raíces, una odontosección en T. En la pieza número 38 me abrí una descarga pequeñita, hice mi colgajo así y en este igual hice osteotomía en mesial, en vestibular y en distal y igualmente lo que realicé es una odontosección así porque tiene las dos raíces y salió el segmento distal y luego salió nuestro segmento mesial. Vamos con nuestro siguiente caso. En nuestro siguiente caso tenemos los dos terceros molares superiores, igual es un paciente joven. Tenemos los dos terceros molares inferiores. En este caso, pues los terceros molares superiores es una extracción simple de colado, punto de apoyo en mesial y con nuestro elevador extraemos en la pieza número 38, 48, perdón. Si levanté un colgajo pequeñito, hice osteotomía en mesial, en vestibular y en distal. Hice odontosección de este segmento de la corona y luego hice mi palanca en mesial y mi diente salió hacia distal. En la pieza número 38 igualmente hice un colgajo pequeñito, osteotomía en mesial, en vestibular, en distal. Como veo que la corona está dentro de mi rama, pues igual, la odontosección de esta manera, salió este segmento para acá y hice punto de apoyo aquí y mi pieza dental salió hacia distal. Y así realizamos igual la extracción. Como les había dicho, generalmente si hacemos en inferiores, siempre tomamos puntos. En superiores casi no tomamos puntos a menos que la descarga sea muy acá o que haya presencia de una comunicación bucosinusal o que yo vea que está muy abierto o que el tejido se me haya desgarrado y que no vaya a cicatrizar de forma correcta. Ya, pero cuando están erupcionados, generalmente pues no, casi nunca tomamos puntos a menos que haya un sangrado excesivo y que yo lo haga como por medida hemostática. Ya, tenemos nuestro siguiente caso. Les voy a hacer un poquito más grande la radiografía. Tenemos este siguiente caso y es un paciente más adulto. ¿Cómo nos damos cuenta de eso? Porque vemos que hay un poquito de hipercementosis. Vemos que no se ve ligamento periodontal. Miren, aquí ustedes pueden ver el espacio periodontal en esta de aquí entre el diente y el... En cambio, aquí no vemos ningún ligamento periodontal. Vemos que está súper unido. Vemos que el hueso se ve más cortical, menos esponjoso. Entonces realizamos la extracción de la pieza 18. En estos casos vemos que está muy pegada a la pieza número 17. Hay que tener mucho cuidado en estos casos, primero porque esta pieza tiene un tratamiento de endodoncia. Cuando tienen tratamiento de endodoncia sabemos que es más frágil, vemos que tiene una restauración grande, entonces tengo que tener mucho cuidado de no apoyarme en la pieza número 7 para no fracturarla. Realizamos punto de apoyo y extraemos en la pieza número 28.
Igualmente realizo un punto de apoyo entre el hueso y el diente y extraigo mi pieza número 28. En estos casos que son pacientes muy adultos, traten de hacer un buen decolado, tanto en vestibular, en distal y en palatino. ¿Qué hago yo en estos casos como para evitar que la tuberosidad se fracture? Es como que yo meto primero decolo la encía y luego yo meto mi decolador entre el diente y el hueso, como que para expandir un poquito las tablas y que haya un despegamiento óseo. Y luego ya luxo con mi elevador. En la pieza número 38, 48, perdón, hice mi colgajo triangular, osteotomía en toda esta zona de aquí. Aquí también me hice un poquito de osteotomía. Dividí la corona, saqué la corona, luego dividí las raíces y saqué las raíces. Entonces, dividimos en esta pieza número 28, 48. Me hice osteotomía en distal, en vestibular, un poquito en mesial. Aquí en estas piezas de pacientes más adultos, hagan el canal un poquito más abajo para que despeguen más del hueso de las raíces. No es quitar el hueso que está aquí, sino es quitar el hueso que está entre el diente y la cortical externa. Y igual luxé, no salía, dividí y salió en dos segmentos. ¿Ya? Entonces, eso con respecto a estos casos clínicos. ¿Alguna pregunta que tengan respecto a los casos clínicos que hemos visto hoy, en respecto a la materia que hemos visto? Les había mencionado la semana pasada que el día miércoles no vamos a tener clases porque es 24. Entonces supongo que todos estarán en sus cenas navideñas y en sus eventos. Entonces el día 24 no va a haber clases, este miércoles no va a haber clases. Entonces les iba a preguntar si desean que tengamos clases el 26 o tener la clase el 29, el lunes 29, que ya salimos un poquito de las festividades. Como que qué sería más cómodo para ustedes. Si el 26 o el 29. Ya, el 29. Perfecto. Entonces, yo voy a hablar con Sencat para continuar nuestras clases el lunes 29, como que ya que pasen Navidad, que pase un poquito las festividades. Entonces, nos vemos el lunes 29. Les deseo que tengan una buena noche, que tengan una bonita Navidad, que puedan compartir con sus familias y sus seres queridos. Una buena noche y que descansen. Retomamos nuestras clases del día 29.